Hoy, día 12 de junio del año 2021, vamos a platicar con Armando Andrés Veladís Mesa, nombrado por algunos como Tenamastli, y vamos a tocar hoy el tema de la mexicanidad. Algo que es interesante en el aspecto de la construcción y la percepción del propio ser humano es el concepto que hoy pues en todos lados se maneja con el aspecto de la conciencia. Y hablar de conciencia pues es primero pues tratar de saber quién eres tú, no tu nombre, sino tratar de saber quién eres tú. No lo que representas o crees representar, sino lo que eres tú. De tal manera que entonces en esa parte, cuando alguien a mí me nombra Tenamastli, no es en un ámbito pues de choteo, en un ámbito de como lo hacíamos nosotros aquí en la banda, de ponernos un apodo. En este caso yo diría que Armando Veladís encarna a Tenamastli. ¿Cómo concibes qué cosa es el pueblo mexicano? El pueblo mexicano actual. El pueblo mexicano actual, y dependiendo de la zona, porque también aquí se incurre en un problema que nosotros hace 40 años habíamos entendido perfectamente, ¿no? Tenemos que hablar de la región en particular. El pueblo en general pues no existe, es un concepto abstracto que en un momento dado no existe. Pero si me hablas de una zona en particular, del río Bravo a la frontera con Chiapas. Pues estoy hablando precisamente de eso. En este territorio coexisten 68 lenguas, 68 grupos humanos, con su propia cosmovisión, con su propia perspectiva y con su propia conciencia. Entonces en ese aspecto es muy complicado hacer un solo concepto y generalizar al pueblo mexicano. Hablaríamos de un rostro en particular, de los 68 rostros o más que existen en el pueblo de México. Si hablamos de los grandes conglomerados, de las grandes ciudades, ahí sí puedo en un momento dado generalizar. En los grandes conglomerados, como en la Ciudad de México, por ejemplo, vamos a encontrar una capa social que en un momento dado pues tiene un número interesante de orígenes, no es uno solo, son muchos orígenes. Y entonces hablaríamos de una pluralidad, hablaríamos de un pueblo con muchos, y de una zona inclusive pues ya concreta, hablaríamos de que hay muchas formas de entender y de pensar y de creer. Entonces en esa parte hoy está perfectamente entendido que somos un pueblo pluricultural. Hay infinidad de formas de cultura y cada ser humano se identifica, o cada ser humano por una cuestión que hoy yo puedo llamar una psicología cultural, pues nos da precisamente esa forma o ese referente para portarme así en ese sitio, ¿no? Un pueblo conformado por muchos pueblos y por muchas formas de ser diferentes. Y en el caso particular de Ciudad Nezahualcóyotl, aquí es conformada pues por todos estos pueblos muy diferentes. Actualmente Ciudad Nezahualcóyotl ya tiene una identidad. El concepto de la identidad es, como todo lo que hace el cerebro humano, es un concepto abstracto. Un concepto que en un momento dado se tiene que trabajar, se tiene que desarrollar. Pero además en Ciudad Nezahualcóyotl estamos hablando de tres generaciones que en un momento dado, una primera generación no tiene nada que ver con la actual. Entonces no podemos hablar de una identidad como tal. O sea,
habrá un fragmento, un pedacito de nuestro pensamiento que me pueda dar esa identidad a partir del momento presente en el que estoy viviendo. Ciudad Nezahualcóyotl, en este caso de cómo llegaste, de cómo te desarrollaste en la ciudad, ¿qué alegrías te trajo a ti? ¿Qué alegrías tuviste? Hablando de la situación de la edad temprana, de la niñez, la juventud. Bueno, mi niñez en Ciudad Nezahualcóyotl, mi infancia en esa fue feliz, ¿no? Feliz en el aspecto donde no teníamos que preocuparnos de los robachicos, de la violencia, pues qué sé yo, del crimen organizado. O sea, nuestra infancia en esa es una infancia libre, una infancia donde si hablamos de identidad, por ejemplo, mi identidad infantil es una identidad que está perfectamente creada y desarrollada a partir de la no imagen. Cuando llegamos a Neza, pues no había calles, no había mercados, no había tiendas, no había pues una vía pavimentada para ver por dónde pasaban los camiones, ¿no? De tal manera que entonces una de las primeras cosas que yo entiendo en el concepto de la identidad es que el cerebro humano registra de manera automática, de manera inmediata, pues la imagen que está viendo. Y en ese caso la imagen, mi identidad como tal, pues es un llano, es un llano inmenso, es abrir la puerta de nuestro cuarto de 4 por 5 metros, abrir la puerta y ver un terreno inmenso que llegaba pues hasta lo que hoy conocemos como el Cerro de San Lorenzo. De la posibilidad de moverme hacia cualquier lado sin ningún obstáculo, ¿no? Esa sería para mí la parte donde como niño pues todo el tiempo estaba yo en la ejecución de la libertad. No en un pensamiento, sino en una actividad práctica de libertad. Para nosotros en ese momento el hecho de no tener un referente de jardín de niños, un referente de un parque, un referente, pues hacía que, y con la capacidad del niño, el niño es un ente que se adapta inmediatamente a la condición en la que vive. Entonces al bajar de la mudanza, en ese momento pues viene pues quizás un momento de asombro, un momento de inquietud al percibir pues que estamos llegando quién sabe a dónde. ¿Por dónde entramos? Pues quién sabe, ¿no? ¿Qué calles había? ¿Cuál era la señalización para llegar al sitio donde llegamos? Pues quién sabe. A esas primeras imágenes, esos primeros días de torbanera, de lodo, como niño para mí pues eran deleite, era una felicidad completa. Para 1964 yo estaba cumpliendo 5 años y a partir de ese momento pues los recuerdos que tengo yo del lugar a donde yo nací en la delegación de Iztapalapa, en un pueblito originario que se llama San Andrés de Tepilco, ¿no? Y en San Andrés de Tepilco yo todavía puedo recordar que era un sitio donde había campos alfalferos, donde todavía veíamos vacas, veíamos campos de milpa. Recuerdo, o el río más bien que hoy está ya entubado, que es el río Churubusco. Recuerdo un puente colgante entre esa zona de San Andrés de Tepilco, un puente colgante que comunicaba para la parte de Iztapalapa, ¿no? Y esos eran nuestros viajes, esas eran nuestras aventuras con las gentes más grandes que nosotros, ¿no? Teniendo esta etapa feliz que mencionas de la niñez, pero llega el momento en que 15, 16 años tienes que empezar a formarte un camino como ser humano. En un momento dado, en aquel tiempo, tener 15, 16 años,
como hoy a los niños de la secundaria les piden que hagan un programa de vida. ¿Cuál es tu programa de vida? ¿Qué quieres ser de adulto? ¿Y cómo lo vas a lograr? ¿Cuáles son tus expectativas? No manches. Si no había escuelas, si no había oportunidad de pensar en un crecimiento escolarizado, ¿no? Nosotros vivíamos conforme el día se presentaba, conforme la temporada se presentaba. Aquí en Nesa nosotros o no conocimos la primavera como en un campo, como en un lugar a donde veías de repente que las flores salían y se marchitaban. O sea, aquí en Nesa había dos etapas, dos épocas del año. O era época de secas o era época de lluvia. Entonces a los 15 años pensar en que uno pudiera estar diseñándose un programa, un plan de vida de manera objetiva, de manera consciente, pues no es cierto. Lo que yo puedo decir hoy, después de todos estos años, de haber hecho un trabajo de autoconocimiento, un trabajo de autoconciencia, un trabajo de la percepción de mí mismo, es el hecho de que nuestros abuelos y esta gente que viene de la provincia nos enseñan en lo cotidiano sus formas culturales, nos enseñan su forma de ser, su forma de estar, su forma de creer. Hoy puedo hablar, por ejemplo, de manera muy objetiva, que nuestra primera llamada conciencia, nuestra primera idea de ser humano, pues es una idea y es una conciencia cultural. De quien aprendí yo pues algunos valores, de quien entendí yo algunos elementos con los cuales podría yo decir que en un futuro, cuando fuera yo adulto, iba a aportarme de esa manera, pues esto te lo enseñan en la casa y no te lo enseñan como en un salón de clases, ni te dan un libro para que lo leas y subrayes y digas, ah, mira, así es como tengo que ser. O sea, nosotros en una primera infancia lo que hacemos es aprender por reflejos. Yo puedo decir hoy que una serie de los valores más interesantes que pueda tener mi persona, pues los heredo de mi abuelo. Entonces, al hacer mi antropología personal, pues me tengo que encontrar con que mi abuelita pues es un ser cultural, depositario de un conocimiento milenario, que mi mamá es descendiente de esa señora, y pues que yo automáticamente tengo que ser parte de esa secuencia. Entonces, en este aspecto, nosotros tenemos una primera conciencia que se crea a partir del acto cotidiano, con la familia con la que vives. De tal manera que entonces muchos elementos que uno va entendiendo para que en un futuro uno pueda pensar en que va a ser uno adulto, en el que tiene uno que trabajar, en el que tiene uno que ganarse la comida. El abuelo decía, por ejemplo, antes de llegar a la mesa, alguna vez a nosotros nos preguntaba, ¿y ya te ganaste el taquito? Porque antes de sentarte a comer en aquel tiempo era haberte ganado el taquito, ¿no? O sea, ¿qué hiciste? Pues, ¿qué podíamos hacer en el llano? O sea, como que ir a traer chapulines o ir a traer pipichas o alaches, pues es imposible. Entonces aquí la idea de ganarse el taquito, pues me la deja el abuelo de una forma donde su propia cultura que él viene cargando durante su existencia, pues son los elementos con los que voy creando mi propia forma de percepción en ese tiempo del mundo, ¿no? Por alguna situación que desconozco, a los 15 años yo tenía que haber estado ya en la secundaria, pero pues no tuve la oportunidad de ir a aprender en un sistema escolarizado. Todavía con esta posibilidad de no tener que ir a la escuela, pues mi vida seguía siendo el llano, mi vida seguía siendo estas incursiones más allá del primer bordo, más allá de la avenida Carmelo Pérez. O sea, a los 15 años yo ya andaba con el abuelo yendo a la Ciudad de México. Quien me enseña a mí a andar en la Ciudad de México pues es el abuelo, ¿no? Si yo aprendo a trabajar,
lo entiendo en una primera instancia desde la perspectiva donde la propia familia, la gente que viene de un estado de la República Mexicana, muchos de ellos traen un oficio. Y ese oficio en nosotros, el abuelo pues fue curtidor, entonces él sabía de pieles, sabía de ese tipo de cosas. Da la casualidad de que uno de los tíos es uno de los primeros baloneros en la Ciudad de México. O sea, el trabajo de la piel del abuelo pues tiene una correlación inmediata con hacer balones de piel. A eso nos dedicábamos en aquel tiempo, sin pensar en que si pues eso nos iba a servir para un futuro o si teníamos un futuro. O sea, la idea de futuro en esa, para nosotros en el llano no tenía sentido. Hoy entiendo que nosotros aprendimos a vivir en el presente y el presente pues para nosotros era abrir la puerta, ver el llano y salirnos. A veces pues pasábamos todo el día sin comer porque nuestras incursiones en el llano eran pues de todo el día, ¿no? Hoy puedo decir, tenemos una cultura milenaria que en su momento ahí está, una cultura milenaria donde aunque no nos lo enseñaron directamente, ¿no? En la cotidianidad se manifiesta esta cultura milenaria. ¿Y cómo es de que tú empiezas a bosquejar esta cultura milenaria? Hay algunos como yo que decimos mexicanidad como algo muy ajeno, muy extraño. Pues es ajeno y extraño por una situación que con el paso de los años, igual que mucha gente, pues he tenido que justificar, ¿no? Antes de hablar de otra cosa, pondría yo un ejemplo que me queda a mí muy claro. Yo tuve la oportunidad de dar clase en la Unidad Pedagógica de Chalco en el año de 1986, más o menos, 87. Y aunque yo ya conocía algo de la cultura mexicana, de la cultura náhuatl, cuando se me ofrece este trabajo, se me da la oportunidad de entender, por ejemplo, que la materia en la que yo participaba es a nivel de la licenciatura, en nivel secundaria, con el rubro de el español, con licenciados a nivel secundaria para que ellos fueran después maestros de español. Y en esta materia, no sé si todavía la de el concepto es las lenguas indígenas del Estado de México. Pues hablamos de que en el Estado de México hay lengua otomí, hay lengua mazahua, hay lengua náhuatl, hay lengua tlahuica y por ahí algunas otras que no están perfectamente registradas. En ese plan de trabajo viene un momento en el que yo tengo que entender y explicarle a los maestros, a los futuros licenciados, el concepto de lengua dominante y lengua dominada. Cuando yo vi el título, yo dije, ay, bueno, ¿en qué país vivo, en qué sociedad vivo, donde los maestros de español van a tener que mantener el concepto de que el español es la lengua dominante y las lenguas indígenas pues, son las lenguas dominadas? Si esto lo traduces al ámbito social, político, cultural, pues te vas a dar cuenta de que así es. Cuando yo esclarezco ese concepto y entiendo, por ejemplo, cómo es que a la abuela de mis hijas de origen otomí, para los años 1960, el maestro que iba a enseñarles a su pueblito hasta allá en la sierra, a punta de golpes de escoba y a punta de garrote, les quitó su lengua materna, su lengua originaria. ¿Por qué? Pues porque el maestro que iba a enseñar español no sabía otomí, y entonces ¿cómo les iba a enseñar español si no sabía otomí? Ah, bueno, pues quítales el otomí a garrotazos. Y a partir de ahí entonces ya la señora deja de hablar otomí, lo deja de practicar, y llega un momento en el que se avergüenza de ser una gente que tiene
esa lengua. Entonces a partir de ahí yo me doy cuenta de que vivimos en una sociedad pues con esa característica. Desde el momento en el que hay una lengua dominante, desde el momento en el que hay una lengua o 68 lenguas dominadas, pues entonces la sociedad en la que vivimos así vive. Me doy cuenta, por ejemplo, de que esta cultura dominada prevalece de forma, pues valga la expresión, soterrada o subterránea o escondidita en los actos cotidianos de nuestra existencia. Cuando yo tuve la necesidad de tener más datos sobre mi ascendencia, me encuentro, por ejemplo, que la abuela materna, por línea totalmente materna, es una señora que cuando yo la veía, pues se me hacía pues como que estuviera yo viendo a una señora pues de cualquier pueblo indígena, con un cuerpo redondo, con un cuerpo con un color moreno, ¿no? Y cuando yo le pregunto a ella cuál había sido su lengua, cuál había sido su lengua originaria, ella me contesta que ellas allá en el pueblo hablaron mexicano. Entonces mi abuela materna pues genéticamente me hereda esa posibilidad genética de entender esa lengua sometida o esa lengua dominante. Pero lo mismo sucede con la línea paterna. Tenemos una abuela paterna que en su momento no aprendió a hablar español, por las referencias que ya luego logré entender. Y esta señora, pues todavía mi papá, mis tíos, no sé si se burlaban o les hacía gracia el que la señora cuando veía uno de sus trastes o uno de sus platos ahí rotos, tirados en el piso, decía algo así como tirar a mi plato quebrara. O sea, ¿quién tiró su plato y quién se lo quebró? En su español, pues totalmente ni básico, ¿no? Sino incomprensible. Nosotros, en esta línea paterna, en esta línea materna, tenemos un origen mixteco y un origen náhuatl. Entonces, si hablamos de identidad, pues hoy puedo hablar de una cantidad de elementos que vas conformando, que vas encontrando, y que a partir del conocimiento de la familia, del conocimiento del abuelo, de la abuela, de los tíos, pues nos damos cuenta que nosotros somos parte de una cultura que hoy está de una u otra forma siendo algo que tenemos que conocer. Y tenemos que conocer simplemente pues porque vivimos en este país. O sea, si vivimos en otro lugar, a lo mejor no me importaría saber si desciendo o tengo una ascendencia indígena o una descendencia originaria. Pero al estar aquí en México, me doy cuenta de que muchas cosas que en su momento yo aprendí o yo descubrí en la mexicanidad, o la mexicanidad me enseñó. Una anécdota, después de que uno de los compañeros de la mexicanidad, ya una tercera generación, nos invita a entrar a un temazcal. Estoy hablando de 1986, y hacer toda una travesía para el temazcal. En 1986 ir al temazcal era rifártela. Estos sitios a donde se hace donde se desarrolla el boom del temazcal a nivel hoy ya inclusive continental. En aquel tiempo pues había 3 o 4 lugares pues que solamente estos señores y estos maestros y estas gentes que nos transmitieron ese conocimiento pues estaban por ahí escondiditos. Cuando este señor nos dice, los invito a que vayan al temazcal, en un pueblito que está cerca de Chalma, en Ocuila, nosotros como gente, pues qué sé yo, investigadores, arqueólogos, antropólogos de fin de semana, pues ahí vamos con la mochila, ahí vamos con los aditamentos para llegar al temazcal. Y después de subir la montañita,
después de ir cargando, pues qué sé yo, 10, 15 kilos en la mochila. Inmediatamente después de que llegamos al sitio, el señor le dice a nuestros hijos, oye Coquito, ven, lleva a los compañeritos allí a que traigan agua para que quede agüita para los otros compañeros que van a venir para el otro temazcal. Y eso de ir con estos niños a caminar en el cerro, aquí en la otra vueltecita ahí, pues ahí vas por el agua, ya que regresas con el agua, oye, ¿te acuerdas de que allá en el Paso del Coyote hay un tronquito? Vayan a traérselo para que les quede leñita a los compañeritos que van a venir después. Y luego te daban el hacha, bueno, pues a ver, vamos a cortar leñita en lo que se calientan las piedritas. Nosotros empezamos la travesía pues a las 8 de la mañana y a eso de las 6 de la tarde vemos pues un fuego enorme, no sé, 2 metros, las llamas. Y ahora sí, compañeritos, vénganse, vamos a entrar al temazcal. Después de la sudada, de la caminada, nos mete al temazcal, de esos temazcales que hoy llaman guerreros. 52 piedritas al rojo vivo. Sale, ahí nos mete, y pues deshidratados, sedientos, y con un calor de los 1000 diablos, ¿no? Pues con ganas de salir huyendo de ahí. Para la forma de trabajar del Señor, espérense, te vamos a tomar agüita, ¿no? Pues una primera le llaman puerta, una segunda puerta, una tercera puerta. En la cuarta puertita ya les ofrecemos su agüita, ¿no? En esa experiencia yo aprendí el valor del agua, porque después de estar deshidratado, después de estar condenado a ese calor, cuando me dan el vasito de agua que fuimos a traer nosotros, siento perfectamente cómo el respeto hacia estos elementos de la naturaleza es algo que la cultura milenaria tiene, mantiene, y la sociedad moderna nos tiene que conocer. Yo regreso a la casa y le digo a mi mamá, oye, ¿qué crees? Fui a un temazcal, así, y pues me pareció tremenda la experiencia, ojalá que algún día pudiéramos ir. Tú que te quejas de frío, pues ahí estaría bien que fuéramos. Y entonces me volteé a ver así y me dice, sí, nosotros en Oaxaca sí lo hacemos. Y entonces, ¿por qué diablos nunca me dijiste que ustedes hacían su temazcal como este señor allá en Oaxaca? Me dice, pues porque el temazcal es para parturientas nada más. O sea, hoy todos se meten al temazcal queriendo hacer no sé cuántas cosas mágicas, místicas y misteriosas. Y en Oaxaca, pues ellos ya habían dejado de hacer el temazcal, porque el temazcal nada más es para parturientes. Yo me doy cuenta que muchas cosas que yo descubrí en la mexicanidad, pues las practicaba la abuela, las practicaba mi mamá. Nuestra cultura está esperando que la gente nueva, la gente joven, se dé cuenta que somos descendientes de estos señores, de estas culturas, y que allí están. De alguna manera, pues, el hecho de que estos individuos que vinieron de otras partes de la República Mexicana Nesa, con esa tradición. Hoy encuentras aquí cualquier cantidad de temazcales, y todos tienen ya papel de chapingo que los certifica como gente que maneja un temazcal, ¿no? Que de una otra forma nuestra cultura milenaria está viva en nosotros. Así como yo aprendí de mi abuela de una forma sin tener estos elementos didácticos, elementos concretos, pero ahí están. Cuando nosotros nos damos cuenta de que existimos, porque algo que hoy está buscado y está cacareado, hasta me da pena hablar es que tenemos que ser conciencia. Tenemos que ser conscientes. ¿Y hacer conciencia cómo? ¿Ser conscientes de qué? O sea, la conciencia la compras en la farmacia, la compras en el mercado, la compras al leer un libro. O sea, ¿cómo te haces consciente? Nuestra cultura milenaria es una cultura que nos hace trabajar eso, sin necesidad de que en un momento dado tengas que recurrir a una serie de elementos modernos para que hablemos de conciencia. Entonces,
Entre mis 15 y mis 19 años, yo me dedico al concepto de mantener este oficio de los balones. Ya no curto pieles, ya no hago el trabajo de preparar la piel para hacer un balón. A mí ya me toca el plástico, ya me toca el vinil. Pero de alguna manera, pues el oficio, pues yo lo aprendo del tío, lo mantengo del abuelo, y entre mis 15 y mis 20 años tengo que desarrollar el oficio y en un momento dado, pues ponerme a tono en lo que en un momento dado encontramos en ese momento en la manufactura de los balones de fútbol. A partir de ahí, entonces, pensar en mi futuro, pensar en si existo, pensar en si voy a tener una familia, si voy a tener, qué sé yo, pues no existe. O sea, el hecho de apoyar en el ámbito de la familia, somos 8 hermanos y pues hay que participar, hay que apoyar en la economía. Para mí mi adolescencia entre los 15 y los 20 años fue apoyar la economía, pues en este caso de 10 gentes que vivíamos ahí en ese sitio, en Neza, ¿no? Hoy que están de moda las sagas y las recontrasagas y la historia 4 que tenía que ser la 1, la historia 1 que se divide para hacer cuatro series, me doy cuenta que la vida así es. Hoy puedo hacer un resumen, puedo hacer un entendimiento de mi identidad. A partir de aquí hice pues todo un trabajo de investigación, todo un trabajo de autodescubrimiento. Hoy encontramos una serie de palabras o de conceptos que en su momento están pues como propuesta, pero que finalmente no es otra cosa más que el que percibas a ti mismo, el que te conozcas a ti mismo, de que tú puedas hablar de ti mismo, contigo mismo, y que puedas entender pues quién eres tú. O sea, esto que hoy se llama la mismidad. Aquí en esa, si yo algún día quisiera escribir la maestría de la mismidad, tendría que hablar de que en esa es una herramienta social y es una herramienta cultural que nos permitiría llegar a ese punto. ¿Cómo es que en un momento dado en nosotros, esta generación de los 50, llegamos al descubrimiento de nosotros mismos, a partir de nosotros mismos? Y entonces, entre los 15 y 20 años, al no tener una educación escolarizada, pues tengo que aprender en la calle. Conforme pasa el tiempo, conforme va rodando el chimeco como que en un momento dado, cada que rodaba iba haciendo calle, hasta el punto donde pues ya se cubrió el llano, y ya me robaron mi llano, ya no tengo llano. Cuando se me acaba el llano, pues tengo que entrar en otra etapa de existencia, a donde pues ya mi vagancia no es esa, donde ya mi vagancia se convierte en las primeras bandas de Ciudad Nezahualcóyotl. El tío Saúl, que es el que es más grande que nosotros, es el de los primeros futbolistas de Ciudad Nezahualcóyotl, de los primeros futbolistas llaneros. Y nosotros pues somos una segunda, una tercera generación. Pero finalmente pues el hecho de descubrir que ya el llano no existe, de descubrir que ya tenemos que adaptarnos a otra forma de vida, me da a mí la oportunidad de entender pues que el ser humano tiene esa capacidad. Pero además es una capacidad que vemos en el escudo nacional mexicano. El nopal en el escudo nacional mexicano es el símbolo de la capacidad de adaptación del pueblo mexicano. Vemos ahí la águila y vemos un nopal ahí, pero pues, como no sabemos la cultura milenaria, no entendemos que ahí está ese mensaje. Y nosotros en Neza somos la representación viva de esos fenómenos que en un momento dado
nos dan la oportunidad de ver cómo se repite la cultura, cómo se repite la sociedad, cómo se repiten las mismas limitaciones y cómo, a pesar de que hoy esté pavimentado Neza, las limitaciones de los creadores de Neza siguen siendo las mismas. Dice Carlos Fuentes en un documento que me gustó mucho porque de alguna manera nos da la oportunidad de entender qué pasó con la Ciudad de México, cómo creció la Ciudad de México bestialmente, pero su sociedad, la sociedad humana de la Ciudad de México no creció. O sea, creces de una manera cosificada, de una manera masificada, pero desde un punto de vista consciente, pues no creces. Aquí en Neza sucedió lo mismo. Aquí en Neza tenemos la posibilidad, por ejemplo, de que logra que esto que era las colonias del exvaso de Texcoco se convierten en un municipio. En ese momento este trabajo lo logran, son los colonos los que en un momento dado empiezan a buscar la pavimentación, la luz, el agua, el drenaje. Son los colonos los que crean la ciudad de Nezahualcóyotl. Entre ellos, pues nuestros abuelos, entre ellos nuestro papá. Para lograr esto, los colonos se organizan y hacen un movimiento de colonos de Ciudad Nezahualcóyotl. Y en ese movimiento de colonos encontramos cualquier cantidad de gente que viene de cualquier parte del mundo, de cualquier parte de la República, a apoyar este proyecto de esta nueva ciudad. Cuando nosotros tenemos la posibilidad de entender cómo fue la evolución de la ciudad, pero más importante, cómo fue la evolución de estos seres humanos, o sea, nosotros nos hicimos humanos, nos humanizamos a través de la cultura, pero a través de la cultura popular. Que esto es algo que yo les he peleado a cualquier cantidad de gentes. Y yo hoy voy a dejar este aspecto aquí, quizás como la idea más preclara y la idea más precisa y más valiosa de lo que significa el concepto de la cultura popular. Cuando yo hablo de mi abuelita, cuando hablo de mi abuelo, estoy hablando de una cultura popular. No con el título, no con el concepto moderno de la cultura popular, pero pues ellos son el pueblo. Y entonces la cultura popular se encarga de mantener esos elementos que las sociedades de consumo olvidan. Mientras nosotros en Neza, en aquel tiempo, somos gente que en un momento dado, sin el concepto de la supervivencia, sin el concepto del sufrimiento, sin el concepto de la marginación, nosotros nos fuimos haciendo y fuimos creciendo culturalmente a partir de las ideas del pueblo, de las ideas de los abuelos. Cuando los abuelos logran hacer este grupo de colonos, nos dan la primera oportunidad, la primera idea de crear el primer municipio autónomo, y cacarean el huevo muchas veces y todo el tiempo, porque Cherán es un municipio autónomo. No hay partidos políticos, no hay nada que esté dentro de las formas ancestrales y tradicionales. Y ya en Michoacán se habló de no sé cuántos otros municipios a donde ya no quieren a los partidos políticos. Pues en Neza, si no había escuelas, si no había hospitales, pues menos partidos políticos. Entonces los colonos se juntan, hacen su asamblea, pero todo esto no lo hacen pues porque les haya salido una idea espontánea, sino porque ya lo habían hecho en sus pueblos. El abuelo de una u otra forma participó en la organización de su pueblo y en la organización para solventar necesidades de su pueblo. Y las mismas necesidades de su pueblo pues vienen aquí a solventarlas de una u otra forma. Existe la posibilidad de que antes de que se cree el municipio, nosotros pudiéramos ser una muestra
primero cultural, multicultural, porque había gentes aquí de cualquier parte de la República Mexicana, de Michoacán, de Guanajuato, de Zacatecas, de Oaxaca, que en su momento aquí vinieron y platicaron y se juntaron y crearon un movimiento social. Y este movimiento social, de haber tenido a los ideólogos, de haber tenido a la gente con una visión diferente, se hubieran convertido en un Cherán hace 54 años. O sea, Neza tiene esa característica. La gente de Neza de aquel tiempo tenía esa visión, esa capacidad. ¿Qué pasó? Pues que no había educación política, no había educación administrativa, o sea, nos pasó lo mismo que a Villa. ¿Sabes qué? Pues yo esa silla no la entiendo, entonces yo me sigo haciendo mi chamba. Entonces Neza tiene esa particularidad. Y a partir de ahí entonces nos dan la oportunidad de entender, por ejemplo, que la historia de una u otra forma, si la entendemos, si la aprendemos, pues en un momento dado nos puede dar la posibilidad de hacer una serie de propuestas que en un momento dado vayan de una forma sin desvío, de una forma donde hoy hablamos de política, pero pues ¿para qué han servido los políticos en esa? Y un ejemplo de esto es que cuando se hace el cambio de un partido político por otro y entra el PRD aquí a Neza, nosotros como cultura, como grupos culturales, vamos a plantearle a Valentín que se haga la universidad en Ciudad Nezahualcóyotl. ¿Hace cuántos años que se hizo este cambio de régimen político? Pues ya tiene 20 años. Y no tenemos una universidad en Neza. ¿Por qué? Pues porque al político no le interesa. O sea, mientras el político no tenga una idea de lo que significa la cultura, y en este caso de lo que significa la cultura popular de Ciudad Nezahualcóyotl, pues entonces vamos a quedar igual. Así venga el rojo, el verde, el azul, porque en un momento dado el sistema en el que vivimos es lengua dominante, lengua dominada. Y aunque hablemos español nosotros, somos parte de esta clase social, pues que estamos dominados. Entonces en esa parte la cultura popular de Neza, desde la forma como la trabajamos nosotros, como la entendemos nosotros, en el ámbito del ser humano. Primero, ¿qué significa un ser humano? ¿Dónde encuentra un ser humano? Pues hoy volteamos a cualquier lado y ¿cuántos seres humanos encuentras? Lo que vas a encontrar es gente que en un momento dado cree que es humana porque piensa. ¿Pero qué piensa? Pues cuando volteamos a la construcción de la ciudad, aquí está el pensamiento de la gente. Y entonces dices, estos seres humanos que en un momento dado están ahí registrados en la historia y que ha sido una de las luchas de todos los pueblos con una cierta inteligencia, nos hablan, por ejemplo, de la búsqueda del hombre nuevo. ¿Y dónde está ese hombre nuevo? ¿Y cómo voy a reconocer a ese hombre nuevo? ¿Qué características tiene ese hombre nuevo? Desde tu punto de vista, se tiene que hacer este próximo mes de agosto, con la situación de la caída de México Tenochtitlan. Tú vas a festejar, vas a conmemorar, vas a recordar. ¿Qué es lo que vas a hacer en estas fechas del mes de agosto? ¿Qué se tiene que hacer? Yo creo que es complicado responderlo así, porque yo estaría pensando que vivimos ya en una sociedad adulta, pues entonces yo no le puedo decir a la gente qué tiene que hacer. En el caso de nosotros, primero quiero decir, pertenezco a uno de los grupos más antiguos, valga la expresión, visibles o registrados de la Mexicayo, no de la mexicanidad, sino de la Mexicayo, cuyos orígenes pues vienen desde 1930 más o menos. El fundador de nuestro grupo, el licenciado, el abogado Rodolfo F. Nieva, es uno de los personajes que históricamente México tendría que conocer, y este concepto de los pueblos originarios tendrían que conocer su pensamiento de este señor, porque hace propuestas
desde ya registradas como tal, desde 1946, donde por ejemplo hay un concepto que él nos deja como idea, como elemento de trabajo, donde él plantea simple y llanamente que el trabajo del Olincalpultin Anáhuac Ixcalilistli, al cual yo represento, dice Nieva, es liberarnos del dominio cultural extranjero. Este concepto aparece ya en una forma gráfica hacia 1960. De manera que entonces este personaje pues se adelanta cualquier cantidad de años al momento actual, donde hoy se habla de soberanía, se habla de autonomía, se habla de que tenemos que hacer una serie de cambios en el aspecto de la estructura del gobierno de México, y esto pues lo ha planteado la Mexicayo desde hace ya más de 60 años. Entonces en esta parte el concepto de la liberación es algo que nosotros entendemos pues viene desde el mismo 12 de agosto de 1521. Tenemos que entender desde una perspectiva multicultural el concepto de lo que hoy se está manejando, por ejemplo, en el aspecto donde tenemos que darle un nombre, un registro, tenemos que darle una característica especial, en el aspecto donde, por un lado, existe el concepto de la invasión, existe el concepto de la conquista, existe el concepto donde hoy, por ejemplo, algunos historiadores están reconsiderando esta propuesta nueva. Yo digo nueva para mucha gente, para nosotros con estos señores del movimiento confederado, pues ya se habían tocado estos puntos. Primero, pues tenemos que entenderlo en esta parte donde conquistar algo, pues no es así como que lo que pasó hace 500 años. Lo que pasó hace 500 años es una invasión. Una invasión porque aquí el concepto de la Triple Alianza, Tenochtitlan, Texcoco, Tacuba, eran un territorio autónomo, autosuficiente, autárquico, que se gobernaba a sí mismo, y entonces lo que pasó fue que hubo una irrupción más bien de una forma de pensamiento diferente a la que se tenía hace 500 años. Entonces en esta parte para nosotros este concepto del 12 de agosto, del 13 de agosto del año 2021, pues tiene varios elementos a considerar, donde dependiendo de la ideología de cada quien, dependiendo de esta psique que en su momento está construida de diferentes formas, pues cada quien tendrá que darle en esta sociedad adulta pues un valor, tendrá que darle un objetivo. Algunas gentes dicen, por ejemplo, pues que celebrar qué vamos a celebrar. Si lo vemos desde la parte hoy llamada indígena, pueblos originarios, pues no hay nada que celebrar. Si lo vemos desde la perspectiva conmemorativa, traer a la memoria este punto de hace 500 años, pues es hacer una reflexión. Si lo vemos desde el punto de la celebración, yo diría, pues vamos a celebrar que estamos vivos, y vamos a celebrar que en este punto tendríamos que hacer un análisis histórico sobre lo que representa haber vivido 500 años en una especie de crisol multicultural, a donde hoy, por ejemplo, estamos hablando español, cuando en su momento, pues antiguamente la lengua franca pues era la lengua náhuatl. Es complicado dar un solo concepto sobre qué es lo que tenemos que hacer. Es complicado que la gente nos pueda captar cuál es la idea, pero en este caso pues nos tenemos que regresar a la parte grupal, a la parte donde cada comunidad pues tiene que decir qué es lo que representa este aspecto de los 500 años. En el caso de nosotros tenemos 3, 4 puntos ahí. El primero, por ejemplo, es el que tenemos que revisar la historia, porque en un momento dado
Una cosa es cómo lo platican en estos últimos 500 años, lo que hoy se llama historia oficial, y otra cosa es lo que pudiéramos encontrar en pueblos que en un momento dado lograron sobrevivir. Y lograron sobrevivir porque hay datos, no son datos nuestros, son datos de investigadores como Robert Jaulin, que habla que hacia 1521, en este territorio hoy que llamamos México, existían 30 millones de habitantes. Y después de 50 años nada más queda 1 millón. Es decir, en 50 años desaparecen, pierden la vida, no sé qué pasó con 29 millones de gentes. Entonces, conmemorar estos 500 años ¿a partir de qué? Si lo vemos desde la perspectiva de este historiador, él plantea que esto es un etnocidio. Si lo vemos desde una perspectiva más moderna, pues estaríamos hablando de un genocidio. Se habla, por ejemplo, de que pues en Alemania hubo cualquier cantidad de gente muerta, 3 millones, 6 millones, pues que no se comparan a 29. Hay muchas cosas que la historia oficial pues nos ha querido ocultar, la historia oficial nos ha querido decir, por ejemplo, para el año de 1492, la gente que vivía en ese territorio pues era gente que no tenía alma. Y si no tenía alma, pues entonces era perfectamente aceptable pues que vinieran las gentes de otra parte del mundo que decían que sí tenían alma, pues a darnos un alma. Nosotros pedimos que se haga una revisión histórica. Y esta revisión histórica, que nos consideren esta parte donde primero los datos que hoy manejan todos los antropólogos son datos que vienen no de un antropólogo de hace 500 años, no vienen de un etnólogo, vienen de frailes. Y los frailes de una otra forma tienen una mentalidad, tienen una ideología que hoy entendemos es una segunda invasión o es una segunda forma de confirmar eso que hoy nosotros decimos que fue una invasión militar, que luego se ve afianzada, se ve culminada pues con una invasión espiritual. La gente de nuestro continente hoy llamado americano es una gente que tiene una forma de vida particular, que tiene una forma de entender el cosmos particular, y hace 500 años para mucha gente pues perdió esa posibilidad de ver el cosmos, de entender el cosmos, de hablar del cosmos directamente, y nos trajeron una forma donde hoy le tengo que pedir permiso a alguien y le tengo que pagar a alguien pues para que yo pueda hablar con el cosmos, para que yo pueda hablar con el creador, y si no le pago pues no me dan la oportunidad de hablar con esos principios creadores. Entonces hay que revisar la historia. Afortunadamente en estos últimos 500 años ha habido gentes que han guardado, que han registrado, que han mantenido por tradición oral, que han mantenido simplemente por los códices, por las esculturas, las pirámides, mejor llamadas las acualis. Encontramos que hay una historia que está ahí, de una otra forma cifrada. Hoy lo que nos toca a nosotros es dar los elementos pues, para descifrar todos estos elementos que estas culturas milenarias habían encontrado, habían desarrollado. Normalmente nosotros ponemos el ejemplo de que hacia el año 3111 en una estela maya encontramos el concepto del cero en valor posicional, cuando el cero en Europa pues, fue conocido hacia los años 800, pero además fue introducido por los árabes que en un momento dado pues lo encuentran o lo desarrollan a partir de la gente de la India. Esto tendría que estar en todos los libros de la primaria, que nosotros podríamos entender que no éramos antropófagos, que no éramos salvajes, que no éramos gente que en un momento dado no tuviera una noción del principio creador, una noción del concepto espiritual, sino que por todo lo contrario, nuestras culturas ancestrales
en un momento dado están adelantadas a conceptos como la permacultura, por ejemplo. Hoy nos hablan de la permacultura y nuestros pueblos ancestrales practicaron esta forma de vivir varios miles de años antes. Hay muchas cosas que nosotros en nuestro grupo, a partir de 1960, hemos estado tratando de que la nación mexicana en primera instancia pues conozca, de que la nación mexicana pueda entender que nosotros no venimos de culturas, pues valga la expresión, en un momento dado, pues que hayan tenido una forma de actuar o de ser, pues que hoy aceptamos que el pensamiento occidental pues es el más evolucionado, el más avanzado. Hay muchas cosas que hoy la ciencia moderna ratifica que nuestras formas ancestrales son las adecuadas y son las correctas. ¿Cómo qué formas? Pues simplemente como el hecho de relacionarse con la naturaleza. O sea, el hecho de que nuestras culturas antiguas hayan hablado de que somos hijos del Padre Sol y de la Madre Tierra, y que para el pensamiento de frailes esto haya sido pues, cuestión de burla, cuestión de decir, ah, pobrecito, pues ¿cómo vamos a ser hijos del Padre Sol y de la Madre Tierra? O sea, el pensamiento judeocristiano nos lleva a la perspectiva de que somos hijos de ese Dios judeocristiano. Y aquí nosotros no tenemos esos elementos metafísicos, aquí nosotros somos parte de esta naturaleza. Lo que hicieron nuestras culturas antiguas fue entender y fue darles nombre a estos fenómenos naturales. Hoy la ciencia pues, nos da la oportunidad de que hablar de que sus propuestas eran perfectamente válidas, eran perfectamente observables, pero sobre todo aplicables. ¿Qué cosas lograron mantenerse al transcurso de estos 500 años que se practicaban, que se hacían, que se tenían? Muchísimas. Por ejemplo, el hecho de que hoy nosotros hablamos en términos modernos de la nutrición. Hoy hablamos por este asunto de la pandemia, entendemos que se descubre y esto bueno ya se sabía, que México es un pueblo de obesos. Es un pueblo que en un momento dado ha descuidado su alimentación. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, la propuesta nutrimental del pueblo ancestral, nos damos cuenta de que esta nutrición, vamos a llamarle anáhuaca por el concepto de la cultura náhuatl, esta nutrición es una de las primerísimas nutriciones completas para el ser humano. Esto está vivo y está vivo simplemente porque mucha gente del campo pues, no tiene dinero para ir a comprar a las grandes empresas transnacionales. Mucha gente del campo todavía entiende pues que el concepto de la milpa es un elemento que les da la oportunidad de vivir y de vivir bien, de vivir sanamente. Hay elementos, por ejemplo, que se desarrollan en Europa. En el concepto de la nutrición hay un elemento que se conoce como nutracéutica. Y la nutracéutica para los años 90 en Europa es un boom, ¿no? Desde la perspectiva donde ellos entienden que lo que comen es como si estuvieran tomando medicina. Y entonces esto, pues qué descubrimiento, ¿no? Científico, qué descubrimiento tan avanzado en Europa. Hoy entendemos que el nopal, este nopal que se siembra y se cultiva en milpalta, está ya considerado como un nutracéutico. Aquí el grave problema es de que mientras hoy todavía compramos nopalitos, 10 nopalitos por 10 pesos, cuando las grandes industrias farmacéuticas y nutrimentales lo metan en ese ámbito de la nutracéutica, pues el nopalito ya no va a costar eso. ¿Qué otra cosa ha trascendido? La alimentación, ¿qué más? La ciencia matemática. Uno de los elementos que habría que preguntarse es qué serían las matemáticas modernas sin el concepto del valor de cero en su posición. O sea, si eso no lo entendemos, pues ¿cómo le vamos a hacer entender a los mexicanos en primera instancia que descendemos de una sociedad
geométrica, astronómica, matemática, que hoy la ciencia moderna pues, nos está dando la razón. El problema es de que hace 500 años se interrumpió nuestra evolución cultural, nuestra evolución científica, nuestra evolución astronómica. Pero cuando vemos, por ejemplo, cómo la NASA toma como referencia los datos que hay en el Códice de Dresden para que puedan lanzar sus cápsulas a la Luna, pues esos son registros que tenían nuestras culturas ancestrales. Pues ¿qué más hace falta para que podamos decir que tenemos que plantear una revisión de la historia? O sea, hay que revisar las matemáticas y hay que entender que nosotros somos descendientes de los creadores del cero en valor posicional. La geometría, por ejemplo, en el ámbito donde hoy estamos perdidos en buscar la cuadratura del círculo, ¿no? En Europa el famoso 3.1416, aquí uno de los fundadores de nuestro grupo lo lleva al 3.1428, o sea, más cerca todavía de poderle encontrar la cuadratura al círculo. Y todo eso pues no lo conocemos, todo eso no hay oportunidad de tenerlo a la mano en las escuelas. Lo que nosotros estamos planteando es de que sabemos, por cuestiones astronómicas, matemáticas, sabemos que nuestras culturas ancestrales eran expertos en el concepto de la ciclicidad. Ellos sabían perfectamente y nos dejaron una cantidad de datos en el concepto de entender que son ciclos que van desde las ultragalaxias, ciclos que son planetarios, ciclos que vienen al planeta Tierra, ciclos que en un momento dado inclusive nos llevan hasta entender, por ejemplo, el recambio celular en el cuerpo humano. Son ciclos. Y ellos nos dejaron perfectamente entendido esto. De tal manera que entonces en 1521, de acuerdo a estos ciclos, entra un periodo de oscuridad. Lo que sucedió el 13 de agosto de 1521 fue terminar un periodo de luminosidad. Un periodo donde la cultura llegó a ese pináculo, como todo en la naturaleza llega a un pináculo y de ahí viene un declive natural. Aquí este declive fue provocado de otra forma, pero esta parte de luminosidad termina el 13 de agosto de 1521. Y a partir de ahí para acá pasan 9 periodos de 52 años de oscuridad. Y este concepto de la oscuridad pues es a nivel mundial. Estamos hablando del medioevo, estamos hablando de Europa en un momento de oscurantismo. Pues nuestras culturas ya lo habían visto, ya lo habían previsto. Entonces, a partir del 13 de agosto de 1521, pasan 9 periodos de 52 años que terminaron en el año de 1989. Y empieza una luminosidad otra vez. Por eso es que este concepto del 13 de agosto, para nosotros, desde el punto de vista social, significa poner esa marca, poner esa señal. A partir de esto que estoy diciendo, es como cada quien en un momento dado pues tendrá que hacer su propia recapitulación, tendrá que hacer su propia, pues qué sé yo, investigación y decir para qué nos sirve todo este conocimiento ancestral. Algo que nosotros, o que yo entiendo perfectamente, es que descendemos de culturas milenarias, es decir, pasaron miles de años haciendo comprobaciones, pasaron miles de años haciendo observaciones, pasaron miles de años practicando sus formas de vida. Y en este caso, el concepto de la revolución industrial, lo que hoy nos traen como parte de esta nueva cultura y la parte más avanzada de la evolución de la cultura occidental, pues querámoslo o no, está echando a perder al planeta en 150 años. Es decir, este modelo cultural que hoy estamos viendo que no funciona, que no sirve, porque no está poniendo nada más en riesgo la vida humana,
no está poniendo en riesgo la vida de determinados pueblos, sino está poniendo en riesgo el equilibrio que hoy llamamos ecosistema. Eso es lo que hay que rescatar en las culturas milenarias. Afortunadamente, en estos 500 años ha habido gentes que han logrado mantener ese conocimiento. Tenemos, por ejemplo, a uno de nuestros fundadores, el ingeniero químico Estanislao Ramírez Ruiz, nahuablante, que en su momento, en su capacidad intelectual, llega a estudiar en Europa, estudia química, y al regresar a México se convierte en el fundador de la Escuela de Química del Politécnico Nacional. Y así como ese señor, tenemos cualquier cantidad de sabios. Nuestro pueblo original, nuestro pueblo mexicano, es un pueblo de sabios, que en estos 500 años pues, han estado influenciados por esta oscuridad, pero que ya tenemos que empezar a darles otra vez esta posibilidad de entender que descendemos de un pueblo con una inteligencia, con una capacidad evolutiva tremendísima. Los 500 años, hubo, aparte de los habitantes en lo que hoy es la Ciudad de México, hubo otra serie de poblaciones como la otomí, como la mixteca, como la zapoteca, como la maya. ¿Hay una interrelación cultural entre todos esos grupos o había una separación entre esos grupos? Algo que es muy interesante es que hoy tenemos que plantear que había una comunicación entre todos estos grupos. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo del registro de un planeta como Venus. Para registrar lo que hace Venus al pasar frente del Sol y al desaparecer en un momento del Sol, requiere de observaciones que en un momento dado las vamos a comprobar en Copán, en la zona maya, las vamos a comprobar en Teotihuacán, las vamos a comprobar en Mixico-Tenochtitlan, las vamos a comprobar en Xochicalco. Y este conocimiento, pues, al estar en diferentes grupos, nos confirma, por ejemplo, que los pasos cenitales que aquí son en mayo, pues en Copán van a ser en junio, van a ser en julio. Hay otro de los maestros, yo puedo decir de los sabios de la llamada mexicanidad, el maestro maya Domingo Martínez Paredes, que él nos deja el concepto de un continente, una cultura. Y cuando hablamos de una cultura, estamos hablando de esta diversidad de culturas con un concepto cultural que todos manejaban, todos sabían. Entonces, en esa parte nosotros entendemos que en este concepto de la organización ancestral hace falta mucho trabajo para entender que en su momento esta visión divisionista que hoy pues hace presa de nosotros, en el mundo ancestral pues no existía. Tan no existía, por ejemplo, que el mismo Moctezuma Xocoyotzin en un momento dado crea un sitio, Coateocalli, donde él reúne a las manifestaciones espirituales de toda esta parte de Anáhuac. Manifestaciones espirituales que en un momento dado pues son otomís, olmecas, mayas. Y entonces vemos que había un recinto especial. Mientras en Europa valga la expresión, hay guerras fratricidas, hay invasiones, borran lenguajes, borran culturas, borran vestigios que en un momento dado hoy los entendemos gracias a la antropología. Aquí en Anáhuac estos tipos no lo hacían así. Aquí se respetaban estos principios y estas formas de entendimiento de la naturaleza. Se habla en la historia oficial que llegan menos de 500 españoles, pero quienes realmente logran hacer
la derrota de los mexicanos son los tlaxcaltecas junto con otra serie de grupos. ¿Eso cómo lo ven ustedes al paso de la historia? Esto de alguna otra forma, desde una perspectiva social, desde una perspectiva sociológica, puede tener 3, 4 lecturas. La primera, la que nos da la historia oficial, a donde esta llamada invasión, hoy tenemos que reconocer pues que no fue el concepto de que hayan venido con una superioridad de armas y una superioridad de guerra y una superioridad para matar a individuos, pues así nomás porque los querían matar. Eran muy poquitos. El primer argumento que hay es que este señor Cortés se presenta como un emisario, como un embajador de un señor, de un gran señor de otro pueblo. Cuando nosotros entendemos el concepto del derecho internacional, pues no es Benito Juárez el mago que saca este concepto, sino es algo que viene desde aquel tiempo. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, cómo es que hay intercambio cultural, desde los peruanos hasta los teotihuacanos, y los teotihuacanos con una ciudad muy grande que hay aquí en medio de los volcanes, más antigua que Teotihuacán, encontramos que había un comercio a nivel continental. Para que pudiera haber un comercio a nivel continental, tenía que haber una serie de normas, una serie de reglas que seguir. Y la primera era respetar la vida del embajador. Es decir, tú eres embajador de una cultura olmeca, tienes paso libre, no se te puede hacer nada porque es un acuerdo entre todas estas naciones. Entonces cuando Cortés viene y se presenta como embajador de esta cultura, pues tiene paso libre. ¿Por qué? Pues porque ese es un acuerdo que tienen entre ellos. El segundo argumento que hay en esta parte donde entendemos este concepto de la ciclicidad, pues coincide con el hecho de que llegan estos personajes y esta ciclicidad a nivel cósmico pues se tiene que dar, o sea, es inevitable. ¿Cuáles son los factores o quién encarna la posibilidad de hacer el término de una cultura y hacer el inicio de otra cultura? Pues hoy nosotros entendemos desde esta perspectiva que no fueron los españoles como tal, sino fueron precisamente estos mismos grupos de habla náhuatl, los tlaxcaltecas, los texcocanos. O sea, ellos mismos son los que provocan esta entrada de esta periodicidad de oscuridad en nuestro amado Anáhuac. Se menciona mucho en la historia oficial que hubo ciertos presagios astronómicos como la venida de un cometa y que eso dicen que ahí viene Tonatiuh y que entonces pasa. Hay cierta verdad donde de alguna otra forma, hoy yo lo entiendo, por ejemplo, de una manera muy simple. El mismo aire que está respirando ahorita un chino del otro lado del mundo es el mismo aire que estoy respirando ahorita. Lo que está pasando en China ahorita, el aire me permite saber qué está pasando. Un sabio mexicano, Jacobo Greenberg, que nos trae lo más avanzado de la ciencia en el aspecto de la tradición, un científico mexicano. Y este científico corrobora muchas cosas que antiguamente se han presentado como brujería, como superchería, como cosas de adivinación, como cosas extrañas o metafísicas. Pero lo que yo estoy diciendo ahorita es perfectamente científico y perfectamente entendible. O sea, esta situación de los ciclos. Sí. 500 años de esplendor. Son más 10 años. ciclos de 52 años, ¿no? Y de repente se tenía que entrar en un ciclo de oscuridad.
Y quiero entender por lo que me dices que a partir de 1989 ya dejamos ese ciclo atrás. Y que entonces, que para muchos que señalan al pueblo tlaxcalteca como un pueblo que se convierte en traidor por aliarse a los invasores, entonces no fue pueblo traidor. No. Simplemente jugó el papel que tenía que jugar en esa cosmovisión de los antiguos habitantes de este territorio. Sí. Y ahora bien, si estamos en este periodo de luminosidad, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes plantean como movimiento confederado de la Anáhuac? Primero, mantener todos estos descubrimientos que afortunadamente nuestro archivo mantiene. ¿Mantenerlos o darlos a conocer? Primero, mantenerlos, porque de alguna otra forma hemos entendido el concepto de ser depositarios de un conocimiento. Este conocimiento primero tiene que estar resguardado, no se puede perder, no se debe perder. Yo tengo que mantener ese conocimiento. Después de que yo lo haya entendido, después de que yo haya podido explicarlo, tengo que buscar la forma de transmitirlo a las nuevas generaciones. Lo que fue la tradición oral. Sí, la tradición oral en un momento dado, con el movimiento confederado, hace una transición y estas ideas orales ya quedaron registradas de una forma gráfica. Ya existen libros, ya existen documentos, ya existen videos, ¿no? de todo este conocimiento. Simplemente por los cambios que está sucediendo en la sociedad mexicana. Lo que está pasando en la sociedad mexicana hace 2 años, a donde sale cualquier cantidad de gente a votar, pues es inédito. Esa es una señal social, una señal que nos está diciendo que la sociedad quiere algo diferente, quiere algo más. Este momento donde hace 2-3 días vuelve a salir una gran cantidad de gente a votar, nos está diciendo que quiere un cambio, que quiere elementos para poder hacer un cambio en esta parte social. Se habla de que nosotros hace, pues, qué sé yo, 30 años, el dicho era: el que no tranza no avanza. Esto lo dice el licenciado Nieva en 1960, ¿no? México está en una condición de dependencia, está en una condición donde la corrupción invade todos los sectores del Estado mexicano, y entonces tenemos que hacer una reforma, tenemos que hacer una sociedad diferente. Esto lo dijo hace 60 años. Y hoy la sociedad mexicana, por una cuestión meramente natural, por una cuestión meramente social, por una cuestión de supervivencia, dice: ¿sabes qué? Sí, tenemos que hacer un cambio. Las propuestas filosóficas, las propuestas organizativas que existen en el pueblo de Anáhuac, por ejemplo, es tener un territorio propio, ser autosuficiente, tener tus propias leyes, tener tu propia economía, ser amable con el medio ambiente. O sea, todo eso que hoy muchas sociedades llamadas ecologistas nos traen como gran descubrimiento, esto se practicaba hace 500 años. Está documentado, se puede llegar a una parte y decir: a ver, aquí está este decálogo de cosas. ¿Dónde está? Este documento, que lleva como título Organización Política de los Pueblos de Anáhuac, está escrito en 1957. Y este documento, de uno de los fundadores de nuestro grupo, 6 veces doctorado, abogado, Ignacio Romero Vargas Iturbide, hace un estudio profundísimo de los documentos que hay a partir de 1521, donde nos deja perfectamente la lectura de cómo estaba organizada la sociedad anáhuac. Ahí también tenemos que meter a mixtecos, zapotecos, a todo, todo lo que vivía aquí. Yo digo anáhuaca porque para que nosotros podamos identificar de quién estamos hablando, en las culturas ancestrales tienes que hablar la lengua, ¿no? Y en este caso, pues yo, por tradición oral, porque mi genética es mexicana,
pues entiendo muchos conceptos de la lengua náhuatl. Sin ir más lejos, cuando hoy, por ejemplo, y esto no es un comercial, ni es que esté yo a favor porque don Pejequito lo que está haciendo es aprovechar lo que la conciencia ancestral tiene de manera cotidiana, que es aprovechar el tequio. En Oaxaca nosotros, desde el abuelo, desde mi papá, que en un momento dado iba a su pueblo a hacer tequio, nosotros sabemos lo que es el tequio. Y el tequio es el trabajo de la comunidad, donde no cobras, donde el trabajo es para la comunidad. Y entonces el Pejequito lo que dice, pues vamos a utilizar esa capacidad del tequio y vamos a darles cemento y vamos a darles piedras para que hagan sus caminos. No es una idea moderna, sino es una idea ancestral. Es decir, la idea ancestral ahí está, la idea ancestral pervive. Y todo eso está ahí documentado. Sí. ¿Cómo se puede llegar a él? Pues hay dos formas. Hoy podemos encontrar lo que estas redes sociales han hecho en el concepto del famoso PDF. En ese muro pues se encuentran una gran cantidad de los documentos que dejaron nuestros maestros, ¿no? ¿Esto tendría algo que ver con ese libro de León Portilla que se llama La visión de los vencidos? No, nada que ver. Nada que ver. Nada que ver, porque mientras... a mí me sucedió algo muy interesante. Por las cuestiones culturales de las que yo vengo aquí en Nesa, yo leí ese libro, pues qué sé yo, en 1980. Y después de leer el libro, yo me sentí avergonzado de ser descendiente de esos vencidos, de esas culturas. Cuando vengo a esta parte donde me encuentro, que la visión de los vencidos tiene otro carácter diferente, me doy cuenta de que tengo que ponerme en otro ámbito diferente. No en la cuestión de los vencidos, ¿no? Sino la cuestión de esta aportación de México al mundo. O sea, México a partir de 1521 se convierte en un benefactor de la humanidad. Las culturas mexicanas, las culturas de este continente, hoy tenemos que traerlas a ese nivel. Somos benefactores de la humanidad. Y como benefactores tenemos que actuar, y como benefactores se nos tiene que respetar. Entonces hay una gran cantidad de cosas que la sociedad moderna no ha rebasado, no ha entendido. Este libro se contrapone a eso que está planteado en la visión de los vencidos, lo complementa. ¿Cómo se puede considerar este libro con el libro de León Portilla? Hay una... Nosotros aquí en la cultura popular, en la cultura urbana, somos dados a crear historias urbanas. Una historia urbana de este libro es una entrevista que aparece en un periodiquito de 1976, un periodiquito de esos que aparecían en la tarde en la Ciudad de México, donde hacen la entrevista. Y en esa entrevista el periodista le dice a Romero Vargas Iturbide: oiga, maestro, ¿es cierto que este libro es el causante de que China haya salido del medioevo y se haya puesto en esta posición de una superpotencia? ¿No? Y entonces Romero Vargas dice: bueno, mira, yo no sé cómo llegó mi libro a China. Un día recibo una nota de Zhou Enlai, ¿no?, pidiéndome la autorización para publicar este libro en mandarín, ¿no?, a petición de Mao Zedong. Y entonces dice Romero Vargas: bueno, pues, si quieres, pues públicalo, ¿no? Pasa un tiempo y después Zhou Enlai le habla a Romero Vargas y le dice: ¿cómo te podemos pagar, maestro, por este documento que nos permitiste? ¿Quieres dinero? ¿Cuánto te pagamos? Romero Vargas Iturbide es un personaje que, por lo que sabemos nosotros, por la tradición oral, su biblioteca estaba evaluada en millones de dólares. Entonces Romero Vargas no necesitaba que le dieran el 8%, el 3%
las regalías de un libro, ¿no? Dice, no, pues lo que ustedes quieran darme. Ah, pues lo vamos a invitar a que venga a China, para que viaje a China, ¿no? Dice Romero Vargas, para ir a China, primero tenía que ir a Estocolmo, en Estocolmo va a hacer todo el papeleo para luego entrar a China. En China va invitado por Mao Zedong, es recibido por Chou Enlai. Y dice Romero Vargas, pues yo iba por 2 meses, y pues me quedé ahí casi un año. Y en ese año pues anduve por todos lados, a veces me llevaba Mao, a veces me llevaba Chou Enlai. E insiste el periodista, bueno maestro, pero entonces gracias a este documento es que China sale del periodo feudal y se inserta en este mundo de la modernidad y pues el poderío que tiene China. Y dice Romero Vargas, bueno, pues no sé si esto haya sido así, pero pues mi libro se fue para China. Y León Portilla, ¿qué ha hecho en esa parte? O sea, la visión de los vencidos, pues la lees tú y dices, bota. Pero entonces, dentro de la historia oficial, es parte de lo que te dan a leer. Por eso. Pero entonces, una cosa es la historia oficial. Ajá. Y otra cosa es la historia de los no vencidos. El proyecto de nosotros es decirle al pueblo mexicano, bueno, ¿quieres quedarte tú con la visión de los vencidos? Pues esa es muy tu capacidad y es muy tu gusto. Pero hay otras cosas. Que de alguna forma tenemos que retomar nuestra propia historia y entonces poder decir, nosotros participamos a partir de 1521 como proveedores del acervo mundial, sin dejar de lado, si eres creyente en la situación cristiana, si no te gusta comer mole porque te pica mucho, tendrías tú que entender una propia ya situación de vida del año 2021 y te tienes que hacer una propia situación de presencia en el ámbito nacional y mundial. Totalmente. Dejando ya esta situación de que de repente mixtecos con otomís eran antagónicos, eran muy distantes, sino es retomar todo eso que ellos tenían, conjuntarlo y decir, nosotros somos esto, resultado de todo esto. Esa es una de las inquietudes que desde la perspectiva de lo que nosotros llamamos la semilla humana, entendemos que la semilla humana en 500 años no puede dar ese fruto. La semilla humana necesita más tiempo para crecer. La semilla humana es un elemento que necesita otras tantas centurias para llegar a este punto. Lo importante del año 2021 es que los que sepamos, los que tengamos el entendimiento de esto, ya lo tenemos que decir. O sea, esta es la parte donde nosotros, para el 13 de agosto de 2021, pues nos vamos a manifestar a nivel mundial. Y nos vamos a manifestar simple y llanamente desde una perspectiva cultural. No en el ámbito de, pues qué malo que vinieron y nos quitaron esto, o que hubo un genocidio, o que hubo un despojo, o que hubo estas cosas. Eso quedó como parte de un proceso que se tenía que dar. Sí. Pero además, ¿cómo hacemos que nos paguen después de 300 años, a partir de 1521, 300 años donde España, por el oro que se llevó de aquí, España era primer mundo, primer lugar. España vive 300 años del oro que se llevó de aquí. ¿Eso cómo nos lo van a pagar? ¿O a quién se lo cobramos? Pues decía el peje que tenían que venir y pedir una disculpa. Sí, pero pues pídele perdón a todo el mundo. O sea, hace 500 años esta oscuridad llegó a todo el mundo, ¿no? Entonces, los franceses se reparten una parte, ¿no? Los portugueses se reparten otra parte.
los alemanes se reparten en otra parte. O sea, esto es parte de un concilio cósmico que no vamos a entender tan fácilmente. Bueno, ya se les dio la oportunidad de estar 500 años, de tener 300 años de solvencia económica, y hoy nosotros decimos, pues ya basta. Hoy lo que está sucediendo, afortunadamente, es pequeños mensajes que vemos ahí, donde la sociedad mexicana está exigiendo pues que esto ya pare, que esto ya basta. Uno de los elementos que nos deja el licenciado Nieva es el entendimiento de que hace 500 años nosotros éramos autóctonos. Al de ser autóctono, pues es que nos hicimos a nosotros mismos. Decir autóctono es que tengo mi propia tecnología, que tengo mis propias formas de educación, tengo mi propio territorio, o sea, no le debo a nadie. Y hoy México, pues a cuánta gente del mundo no le debe. Recuperar eso para nosotros es histórico, pero además es un objetivo y es un ejemplo que no estamos sacando de la nada, sino que ya pasamos por ahí. Entonces 2021 para nosotros es decir, miren, ¿saben qué? Nosotros logramos esto hace 500 años. Hoy las condiciones tenemos que echarlas a andar, tenemos que preparar el terreno para que en un futuro nosotros podamos volver a ser autóctonos. Tener nuestra propia cosmovisión y nuestra propia forma de vivir. Pues es que esto ya depende de la capacidad ideológica de cada quien. Hablando en estos términos, cuando vemos, por ejemplo, a estos investigadores que nos están hablando sobre el concepto de la decolonización, primero pues hay que entender que estamos colonizados. Hay que entender cuántas formas cotidianas tengo de mantener una colonización, cuántas formas de pensamiento tengo para permitir esta colonización. Desde el momento en el que aquí, por ejemplo en esa le llamamos colonias, pues ya tenemos ahí insertado ese concepto, somos colonias. O sea, no soy yo autónomo, no soy autosuficiente, soy una colonia de, ¿no? Entonces todos estos elementos que psicológicamente hoy tenemos que hacer a un lado, se pueden hacer desde la perspectiva milenaria. ¿Por qué? Pues porque ya los pasamos, ya los vimos. ¿Hay unos derechos de autor? ¿A quién pertenecen? Pues nos pertenecen a nosotros porque el maestro Romero Vargas Iturbide es parte del grupo de nosotros. Entonces esta, pudiéramos decir, es la historia que todos los habitantes de estos lugares tenemos que revisar, tenemos que retomar. Y no solamente los de esta nación, sino todos los pueblos originarios. Que es la misma historia que sufrieron ellos en Perú, en la Patagonia, en Bolivia. Es lo mismo. Y dar un salto de 500 años para decir aquí estamos. Totalmente. Algo que quisieras agregar. Pues nada más que el asunto de lo que nosotros como mexicanos tenemos que recuperar es la aplicación práctica de la historia. Que los hechos históricos no queden ahí nada más como un anecdotario, que no queden como una cuestión de fechas, que no queden como una cuestión de celebrar, festejar o deplorar, sino en un momento dado que aprendamos, ¿no? Históricamente qué pasó hace 10 años, hace 20 años, hace 50 años. ¿Para qué? Pues para no volver a repetirlo. Uno de los elementos fundamentales del pensamiento del licenciado Nieva es entender que hace 500 años se interrumpió la evolución de este continente. Y al hablar de evolución estamos hablando de cualquier cantidad de propuestas para el ser humano del futuro. Entender que si bien es cierto, se perdieron muchas cosas, también es bien cierto que lo que está en riesgo es algo que en un momento dado hoy pues tenemos que aceptar y tenemos que decir. Quien le enseñó al cerebro humano de Anáhuac, al cerebro humano de este continente, cómo desarrollar su evolución, fue la madre naturaleza.
lo que ellos hacían era entender el proceso de la naturaleza y aplicarlo al ser humano. Y hoy que estamos perdiendo cualquier cantidad de especies animales, cantidad de bosques, que estamos perdiendo cualquier cantidad de elementos naturales, aquí sí está en peligro la vida, no nada más del ser humano, sino del planeta entero, ¿no? Estas culturas originarias, por muchos librepensadores del mundo, están consideradas como el elemento real y fundamental para pensar que tenemos un futuro como humanidad. ¿Tienen ustedes lugar de reunión como Movimiento Confederado de la Náhuatl donde pudieran ir a visitarlos? Daniel Delgadillo número 13, en la colonia del Futuro, en la Ciudad de México. Esa es la sede del Movimiento Confederado. Pero como parte de esta difusión, pues tenemos amigos, tenemos grupos en diferentes partes de la zona urbana, de la zona conurbada y en algunos estados de la República Mexicana e inclusive pues en algunos otros países. ¿Qué zonas arqueológicas pudieras tú recomendar y poder decir, mira, si tú quieres conocer algo tienes que ir a esta parte y trata de ver esto y trata de entender esto o busca que te expliquen esto? ¿Qué pueblos originarios todavía que tú pudieras conocer, pudieras decir, tienes que ir y visitar tal pueblo porque allí están haciendo estas cuestiones en términos de alimento? En esta parte yo diría que cualquier pueblo de México. O sea, el hecho de que nosotros podamos hablar, por ejemplo, un dato de antropología e historia, donde habla de 8,000 zonas arqueológicas, y que es muy poco para lo que nosotros sabemos. Hablar de 8,000 zonas arqueológicas y los pueblitos que están a su alrededor. Y no es porque nosotros hayamos hecho el trabajo en todos lados, pero afortunadamente pues hay una expansión de grupos culturales, grupos que hacen danza, grupos que hacen temazcal. Hoy temazcal encuentras pues en cualquier lado, en cualquier colonia encuentras un temazcal, cosa que hace 35 años pues era difícil. Es decir, en 35 años esto ha evolucionado de tal manera pues que encontramos argentinos, encontramos brasileños, encontramos venezolanos, en cualquier parte de este continente, y en Europa pues encontramos alemanes, encontramos austriacos, australianos, en la mismísima Rusia hay grupos que están haciendo estas prácticas, ¿no? Entonces ya no es cuestión nada más de lo que proponemos nosotros, sino es una necesidad de la sociedad humana a nivel mundial, y están buscando dónde abrevar, están buscando dónde encontrar elementos que les puedan ser útiles para mantener su trabajo. Pues Armando Valadís Mesa, muchas gracias por haber venido a platicar aquí conmigo. Acepté simplemente porque necesitamos difusión para algo que nosotros hemos llamado la gran danza. El 13 de agosto hemos convocado ya desde hace varios años a realizar la gran danza en México Tenochtitlan. Lógicamente no depende de nosotros cómo vaya a estar el espacio físico, no depende de nosotros las condiciones de cómo se vaya a dar la reunión. Pues hemos tenido respuesta de diferentes partes de la República, donde los grupos culturales que hacen danza pues dicen que van a venir a la gran danza el 13 de agosto. Pero la gran danza no es nada más hacer la danza, sino nosotros planteamos, porque hay una situación a donde para 1580 y tantos años se perdieron 10 días en el calendario mundial, y esos 10 días nos dicen que tuvimos que recorrer el 13 de agosto al 23 de agosto, que la fecha astronómica es el 23 de agosto, pero por cuestiones sociales, por cuestiones de tradición, vamos a empezar el 13, y durante esos 10 días pues estaremos como en este sitio, en otros lugares a donde nos inviten, a donde
haya la oportunidad de hacer este mensaje, pues de decirles que vamos a presentar lo que tanto nosotros como grupo Movimiento Confederado como otros grupos están haciendo. Entonces son 10 días donde va a haber danza, música, poesía, teatro, conferencias sobre las matemáticas, sobre la arqueoastronomía, y bueno, pues nos da mucho gusto pues que no somos los únicos, hay mucha gente que está en la intención de hacer una muestra de lo que hoy podemos decir que está vivo, de lo que hoy está vigente y de una proyección futura donde podamos entender que el concepto de la creación de escuelas, que es otro de los proyectos que nos dejaron los maestros a realizar, crear escuelas, a donde aprendas danza, filosofía, música, lengua, matemáticas, geometría, y estas escuelas de una otra forma pues las vamos a hacer con el apoyo o sin el apoyo del Estado, del gobierno. Nos enseñaron a que tenemos que ser autónomos y pues cuesta mucho trabajo, pero pues lo estamos haciendo. Entonces en esa parte pues yo sí les pediría a todos los interesados que en su momento pudieran sumarse, pudieran integrarse a un grupo de nuestra cultura ancestral, ser más los que realizáramos esta labor de difusión, porque le hace falta a México primero y al mundo de manera general y de manera total. Pues gracias a ustedes. Gracias. Pájaro carpintero, para trabajar se agacha, en que encuentra su agujero, hasta el pico le retacha. También yo soy carpintero, cuando estoy